Y dice así: venid y volvámonos a Jehová, que él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Darános vida después de 2 días, al tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está aparejada a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Que el Señor bendiga su palabra. Estos textos los he estado leyendo en repetidas ocasiones. Siempre me ha llegado en diferentes días a lo largo de esta semana y 2 o 3 semanas anteriores. Y bueno, es el deseo también que el Señor pueda hablar al corazón de cada uno de nosotros, también como lo ha hecho conmigo en estos textos que acabamos de leer. Aquí nos encontramos con un diálogo, un razonamiento de gente del pueblo de Israel. En ese momento el Señor estaba ejecutando un juicio sobre el pueblo de Dios, un pueblo que se había olvidado, que se había dado a la idolatría, un pueblo que no había sido correspondido con el amor que el Señor les había brindado, cómo el Señor los había, al pueblo de Israel, rescatado, elegido, no por ser ellos mejores que todo el pueblo, sino como nos dice su palabra, lo vil y lo menospreciado escogió Dios, los había elegido para ser un pueblo particular, un pueblo el cual fuera enseñado de Dios, un pueblo al cual el Señor había instruido con su santa ley. Pero también como podemos vernos nosotros identificados, si acaso somos sinceros analizándonos, ¿no? Siempre el pueblo de Israel será un reflejo de nuestras vidas, por la inconstancia, por el desagradecimiento, pero también por ser destinatarios de la gracia y la misericordia de Dios. Hoy siendo hijitos de Él, aquellos que hemos entregado nuestra vida, ¿no? Y en este razonamiento, en este diálogo, encontramos a 2 que dicen: venid y volvámonos a Jehová, que Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Y este texto también me ha acompañado mucho. Hay muchas veces donde uno no entiende por qué puede llegar a pasar tales o cuales cosas. Hay muchas preguntas que por ahí rondan en nuestro corazón. Quizás hoy también hemos venido con preguntas de por qué Dios permite tal o cual cosa en nuestras vidas. No sabemos dar respuesta, ¿no? Y pasamos por distintos sentimientos, distintos pensamientos. A veces nos entristecemos, a veces nos enojamos, a veces volvemos a clamar, pero parece que no hay solución. Y es un ciclo como que si se repitiera. Pero qué precioso es, como dice el Salmo 40, resignadamente esperé a Jehová, e inclinóse a mí y oyó mi clamor, e hízome sacar de un lago de miseria, de un lodo cenagoso, y puso mis pies sobre peña. El Señor nos quiere dar algo también firmes en lo cual podamos apoyarnos. Y acá también haríamos bien hoy pensar así. Hay cosas que no entendemos, pero sí sabemos algo, que el Señor es el médico divino. Dice acá que Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. ¿Acaso aquel que ve nuestras heridas, si acudimos a Él, nos dejará como estamos? Si analizamos en el Nuevo Testamento, cuando el Señor Jesucristo estuvo en la tierra, ¿a cuántos de los que fueron a Él dejó en la misma situación, o la misma enfermedad, o la misma dolencia? A nadie. Dice el Señor Jesucristo, y como es el mismo hoy, ayer y por los siglos, hoy también nos invita y dice: el que a mí viene, no le echo fuera. Si acaso me encuentro hoy también herido, sin saber por qué he venido al lugar correcto, porque acá el Señor quiere dar sanación, quiere vendar las heridas cual buen samaritano. Qué parábola preciosa, qué enseñanza preciosa. Vemos a alguien que estaba herido por el camino,
que estaba medio muerto, dice la palabra. Y habían pasado un sacerdote, un levita, y se habían como apartado del camino. No se habían detenido, pero cuando vino un samaritano, aquellos que los fariseos despreciaban, lo atiende, lo lleva al caballo, lo deja en el mesón y da los fondos necesarios para que venden y curen sus heridas, ¿no? Que las venden con aceite, que las suavicen con aceite, perdón. Y así es como el Señor se propone también. Decía, ¿acaso el Señor que nos ve con una herida nos dejará como estamos? ¿O acaso el Señor derriba una casa para dejarla así como está? El Señor no hace así. El Señor no es destructor. El Señor, como dice su palabra, quiere que todos los hombres, todas las personas, vengan al conocimiento de la verdad. Y hay un primer paso en este diálogo, que ellos habían reconocido. Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Sintieron la necesidad. Si yo me di cuenta que tengo la necesidad, estoy en el momento justo para recibir la satisfacción a esa necesidad, ¿no? La solución, el vendar las heridas. Y vemos en el versículo 2 una referencia directa al Señor Jesucristo. Darános vida después de 2 días, al tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. ¿Qué pasaba con el pueblo en este momento? Ellos habían sido heridos por el Señor, porque habían sido rebeldes a Dios. Pero el Señor Jesucristo también fue herido. Vamos a leer, sin perder este pasaje, Isaías 53. Isaías 53, versículo 4 en adelante. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. De la cárcel y del juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque cortado fue de la tierra de los vivientes. Por la rebelión de mi pueblo fue herido, y dispúsose con los impíos su sepultura. Mas con los ricos fue en su muerte, porque nunca hizo él maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando hubiere puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje y vivirá por largos días. Y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Del trabajo de su alma verá y será saciado. Con su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, y él llevará las iniquidades de ellos. Vemos acá al Señor Jesucristo llevando nuestras enfermedades, sufriendo nuestros dolores. Aunque nosotros, en nuestro estado natural, pensemos que fue un sufrimiento sin fruto, infructuoso, como si se lo mereciese, ¿no? Como dice acá el versículo 4. Le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, pero Él fue herido por nuestras rebeliones. El pueblo de Israel se merecía, y a veces también yo me merezco, que el Señor me hiera, porque dice su palabra que fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Lo dice en Proverbios 27:6. Cuando el Señor hiere, hay un propósito perfecto. Pero como decía, el Señor Jesucristo fue herido, pero por amor, y por mí, dice, por nuestras rebeliones, por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Para que nosotros podamos tener libertad y justicia de esto, delante de Dios, que es justo y que no va a ser condescendiente con la maldad o con el pecado,
El Señor Jesucristo tuvo que ser herido, tuvo que ser molido, tuvo que ser castigado y tuvo que tener la llaga. Pensemos en la profundidad de estos términos. Herido, molido, castigo y llaga. Pero siempre nuestras rebeliones, nuestros pecados, nuestra paz. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Cuánto amor que hay acá, ¿no? Como expresa el Señor Jesucristo. Aquel que puso su vida en expiación por el pecado. Pero ¿saben qué miraba el Señor Jesucristo? Como dice acá el versículo 10, de la mitad en adelante, cuando hubiere puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Verá linaje. Y vivirá por largos días. ¿Qué estaba mirando el Señor? Estaba mirando mi situación, me estaba mirando a mí. Y estaba mirando a cada uno de los que estamos acá, individualmente, no como multitud, individualmente. Y el Señor quiere también que el sufrimiento de su cruz hoy tenga una consecuencia positiva para mi vida. Si yo no me he dado cuenta, me veo herido, pero no sé nada más que eso, tengo que acudir al Señor. El Señor va a vendar las heridas con una sanación eterna. Con una sanación eterna, porque Él ya pagó eso y fue satisfecha la necesidad de juicio de parte de Dios. El día de mañana, cuando todos nosotros hemos de comparecer ante el tribunal de Cristo, nos hemos de presentar delante de Él. Y como dice su palabra, para que cada uno dé razón de lo que hubiera hecho por medio del cuerpo, sea bueno o sea malo. Y Dios va a mirar a través del filtro precioso del Señor Jesucristo. Si yo me presento con mi propia justicia, ¿qué hará el Señor? Dice su palabra también que nuestra justicia, mi concepto de lo que está bien y lo que está mal, mis propios méritos, son como trapos de inmundicia. Sabemos a lo que se refiere, ¿no? Sabemos a lo que se refiere. Pero también dice su palabra, justificados, es decir, hechos justos, pues por la fe. Tenemos paz para con Dios. La paz que obró el castigo del Señor Jesucristo, el castigo de nuestra paz sobre Él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Siempre lo decimos, ¿no? Hay algo que el mundo hoy tiene ausencia total, que es paz. Y no me refiero solamente a los países donde hay guerra manifiesta, sino en el corazón. ¿Cuántas veces en nuestra propia mente se vive una guerra constante? O en el corazón, también, con pensamientos. A veces pensamientos muy tristes, ¿no? Pero ¿cuánta gente reconoce que está herida, pero no acude a aquel que puede sanar? Piensa que no hay solución, y hoy el Señor también quiere obrar eso en mi propio corazón. Isaías capítulo 1. ¿Con qué me quedo yo si solamente he reconocido mi necesidad? Isaías 1, capítulo 6. ¿Cómo nos ve el Señor en nuestro estado natural? Sin sus vendas, sin la sangre de Cristo, sin el sello del Espíritu Santo en nuestro corazón, en nuestro estado natural. Isaías 1:6. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa ilesa, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Heridas supurantes, ¿no? Sabemos que cuando una herida se infecta, en casos extremos puede llegar a dar un feo olor. Pero también la infección que produce pus, ¿no? Dice acá, podrida llaga. Fíjense cómo ha sido el efecto de darnos lugar a lo que nosotros queremos. Hoy se dice, seguí tu corazón, seguí tu corazón. Y por seguir el corazón, tanta gente va como caminante. Capaz que hay uno más educado, pero todos como caminantes van hacia el infierno, pensando que por su propia justicia o méritos serán salvos. Volvamos a Oseas capítulo 6. Y así como el Señor Jesucristo fue resucitado, vemos en el versículo 12 el poder precioso de la restauración, donde la muerte no podía tener potestad sobre el Señor Jesucristo. No dejó su alma en el sepulcro, como dice el Salmo 16. No vio corrupción el cuerpo del Señor, porque no tenía pecado. Pero así fue deshecho en la cruz del Calvario, ¿no? Pero en estas dos personas que hablan acá, que concluyen en esto, yo también pensaba a veces, ¿no?
Cuando dice en Juan capítulo 6, el apóstol Pedro, cuando el Señor les dice, ¿queréis iros vosotros también? ¿Qué les había dicho el Señor? El Señor les había dado una palabra dura. De hecho, ellos habían dicho, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? A veces el Señor también nos habla duramente. O nos trata duramente. ¿A quién le gusta ser herido? Creo que a nadie, ¿no? A nadie nos gusta ser herido. Pero el Señor decía, no duras esta palabra, ¿quién nos puede oír? Y el Señor nos invitaba. ¿Pero qué decía Pedro? Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Esas palabras de vida eterna que nos resucitan y, como dice acá, viviremos delante de Él. El Señor nos quiere dar una vida fructífera, una vida en su obra, y no es teoría. No es teoría, es una realidad. Los caminos del Señor son una realidad. El Señor nos quiere dar eso, ¿no? Y fíjense el versículo 3. Cuando el Señor obra esto, ¿qué sale del corazón? Conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Una determinación que proviene del corazón en donde el Señor tiene lugar. El deseo de conocerle. ¿Cuál había sido el problema del pueblo de Dios? En esta misma hoja, en realidad una página antes, Oseas 4, 6. Mi pueblo fue talado porque le faltó sabiduría. El pueblo había desechado la sabiduría. Había decidido seguir lo que su propio corazón dictaba. Y había sido la causa de su ruina. Se habían alejado. Ahí se encontraban en otra experiencia. Conoceremos, ahora sí, cuando me di cuenta que por falta de conocimiento, por falta de sabiduría, me vino lo que me vino. Decía acá, conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. ¿Cómo? ¿De qué forma? Como el alba está aparejada a su salida. Cuando comienza a amanecer, que el cielo comienza a clarificarse, comienza a salir la luz hasta que el sol sale. Nada puede detener la salida del sol. Nada puede detener al alba. Así que también puede haber en nosotros el deseo de conocer al Señor, que nada pueda detenerlo, en un proseguir al blanco. Y fíjense esta preciosa conclusión, que dice acá, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. A veces también puedo llegar a pensar que el Señor envió la lluvia temprana, pero la lluvia tardía no la tengo. Y puedo mirar con nostalgia tiempos pasados, donde quizás estaba feliz en la iglesia, y esto nos hace mirar hacia adelante, Como dice el himno, ¿no? Lluvias de bendición grandes. El Señor las tiene preparadas. Vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. El Señor no ha detenido su poder y el Señor no me quiere triste, anhelando momentos del pasado. El Señor quiere, de acá para adelante, quiere darme la lluvia, ¿no? La lluvia como la bendición. Aquello que riega la tierra y es necesario para que la tierra dé fruto. Una tierra seca no puede dar fruto. El Señor la puede enviar. Y no lo busquen, pero esta semana también leí un texto que muy cortito y muy sencillo, que me hizo pensar mucho. Está en Eclesiastés 11:3. Dice, si las nubes fueren llenas de agua, sobre la tierra la derramarán. Acá, en este pasaje, había un momento de tristeza, pero había un comienzo de restauración. Pero a veces también el Señor busca herirme y repito, ¿no? Fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Porque así fue con el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo menospreció la vergüenza y habiéndole sido propuesto gozo, sufrió la cruz. ¿Qué miraba hacia adelante? Cuando hubiere puesto su vida en expiación por el pecado, cuando hubiere puesto su vida en ofrenda, quiere decir, verá el linaje. El Señor miraba el gozo del linaje, el gozo de sus hijitos. Es necesario para los caminos del Señor, para tener el gozo, el verdadero, el permanente, que el Señor también haga ciertas
heridas. Pero el Señor no se queda con la tarea incompleta. Y así como a veces puedo llegar a pensar que el cielo se llena de nubes, dice, si las nubes fueran llenas de agua, sobre la tierra la derramarán. Un cielo nublado es el prefacio a la lluvia. El Señor no llena nuestro cielo de nubes, sino a derramar lluvia. El Señor no aflige sin causa. El Señor no hiere sin vendar posteriormente. Lo que pasa es que a veces me escandalizo, ¿no? A veces me cuesta, a veces es triste. Enseñar cosas que tiene que quitar. Y qué precioso, ¿no? Porque si no hubiese una obra del Señor en nosotros, si no hubiese pruebas, probablemente, quizás, no sea un hijito de Dios, porque dice su palabra en Filipenses 1:6, estando confiado de esto, confiado, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El Señor ha comenzado una obra, o la quiere comenzar hoy. Y cuando el Señor comienza una obra, no la abandona. El Señor no abandona la obra de sus manos. ¿Por qué es imposible? Porque también dice Isaías, que aunque las madres se olviden de sus hijos, que un padre se olvide de sus hijos es más fácil, que una madre se olvide de sus hijos es más difícil, pero puede pasar. Aunque pase eso, aunque a nuestros ojos parezca difícil, el Señor no se olvida, porque dice que nos tiene esculpidas en las palmas de la mano, ¿no? Cuando los clavos atravesaron la mano del Señor en la cruz. Allí, cuando el Señor mira su mano, nos ve individualmente, ve el linaje, ve el gozo de la cruz. Ve el gozo de la cruz. Y meditando, ¿no?, también en esto, en este último versículo 3, que decía como la lluvia tardía y temprana en la tierra, una referencia que me llevó a Joel, capítulo 2, unas hojas para adelante. Joel sigue después de Oseas. Desde el 21 hasta el 26. Joel 2, 21 a 26. Que también es, el 21 es un texto que me dieron hace muchos años, que no me lo olvidé más. Dice, tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová ha de hacer grandes cosas. Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia arregladamente, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía, como al principio, y las eras se henchirán de trigo y los mi gran ejército que vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. También en esta situación encontramos un pueblo con una situación terrible, ¿no? Porque decía que, vamos a leer Joel 1, dando vuelta a la hoja, 17 a 19, al 20, perdón, dice, el grano se pudrió de sus terrones, los bastimentos fueron asolados, los alfolíes destruidos, porque se secó el trigo. Cuánto gimieron las bestias, cuán turbados anduvieron los hatos de los bueyes, porque no tuvieron pastos. También fueron asolados los rebaños de las ovejas. A ti, oh Jehová, clamaré, porque fuego consumió los pastos del desierto, y llama abrazó todos los árboles del campo. Las bestias del campo bramarán también a ti, porque se secaron los arroyos de las aguas, y fuego consumió las praderías del desierto. Qué escenario triste, ¿no? Pero qué poder precioso la gracia del Señor Jesucristo, cuando promete una restauración. ¿Qué es esto si no, no? Versículo 25, y os restituiré los años que comió la oruga, la langosta, el pulgón y el revoltón, mi grande ejército que envié contra vosotros. Si acaso he perdido años, en lo que sea, viviéndolos impíamente, quemando años, fuera, lejos del Señor Jesucristo, sin fruto, en tristeza,
gastando fortaleza y años de vida, el Señor en un milagro de amor, ¿qué propone también acá? Y os restituiré los años que comió la oruga, la langosta, el pulgón y el rebontón. Os restituiré los años. Qué preciosa gracia del Señor Jesucristo. Que la sangre no tiene límites, la sangre de Él no tiene límites en la restauración. Dice, os restituiré los años que comió la oruga. A veces también me siento empobrecido, ¿no? Empobrecido espiritualmente. Restituiré los años. Y además, vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia arregladamente, lo justo y necesario, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y también hará descender lluvia tardía. ¿Cómo? Como al principio. Como al principio. Si acaso también, lo digo nuevamente, he perdido años. El Señor en un milagro de amor, preciosos, propone restituirlo y enviar la lluvia como al principio. Y si acaso no soy de Cristo, dice su palabra, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. El Señor que tiene la capacidad, aunque nosotros no lo entendemos, aunque yo no lo entiendo y me es dificultoso, el Señor promete, si entrego mi corazón a Él, hacer todas las cosas nuevas. Es un Señor de segundas oportunidades. Ni siquiera yo doy segundas oportunidades cuando me ofenden quizás, pero el Señor sí. El Señor me da segundas oportunidades. Dice, las cosas viejas pasaron. El Señor ya no tiene memoria de las cosas viejas. Ya no tiene memoria, porque Él ha borrado los pecados. Lo cantamos hoy, ¿no? Isaías 44, verso 22, que es lo que dice. Dios mis culpas borró. Que también pueda, ¿no? Amar al Señor Jesucristo es la mínima reacción inmediata que podría tener mi corazón. Amarle por lo que Él ha hecho, por lo que se propone hacer y por lo que hará. Hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Que el Señor nos bendiga también. Y si me he visto en un análisis sincero, herido, que vaya al Señor. El Señor no me va a echar afuera. Él hiere y sus manos curan, ¿no? Sus manos curan. Que el Señor nos bendiga.